España ha dejado de ser monárquica y sin necesidad de Mateo Morral. La asistencia hoy a la coronación de Felipe VI ha estado muy por debajo del encuentro por el derecho a decidir, lleno por cierto de banderas republicanas en la Puerta del Sol. Basta comparar las fotos de uno y otro acto para darnos cuenta de que la monarquía puede tener apoyos silenciosos, pero no tiene gente dispuesta a defender esa institución premoderna, fuera de los paniaguados del régimen. Ayer en este programa dábamos 3 consejos al ciudadano Felipe. 1, que la monarquía no reine en España sin el consentimiento explícito de los españoles. 2, que la monarquía no sea el tapón que impida el desagüe de las estancadas aguas del régimen del 78. Y 3, que no permitiera el insulto a la bandera tricolor, porque si algo nos salva de la vergüenza de una dictadura militar de 40 años en pleno siglo XX es precisamente la tarea realizada en nombre de esa bandera. Y hoy, en tu nombre, Felipe, la habéis humillado y ha estado prohibida. Sabíamos que no ibas a hacernos caso, porque también sabemos que ningún Borbón ha empezado y tampoco terminado su reinado sin problemas profundos con una parte importante de los españoles. A tu padre lo nombró su sucesor a título de rey el dictador Franco. En el año 78 nos obligaron a aceptar la Constitución y la monarquía parlamentaria porque la alternativa, nos amenazaron, era hacer de España otra vez un cuartel. Y ahora nos decís que tenemos que aceptar la monarquía porque esa fue la decisión del pueblo español en 1978. Carrillo y el PC aceptaron la bandera porque de lo contrario no los legalizaban. Ahora nos dicen que Carrillo era un hombre de consenso y nos reprochan que criticáramos aquella decisión. El consenso en España, al igual que este largo periodo de paz, solo es posible porque un bando, el de los demócratas, cede y cede y cede. Y si decimos que ya no queremos ceder más, pues lo de siempre. Y si planteamos que no queremos hablar de monarquía o república, sino que queremos votar la forma de la jefatura del Estado, dicen que somos violentos, antisistema, enemigos de la reconciliación. En fin, nuestros muertos siguen en las cunetas y ellos ponen y quitan reyes para que todo siga en su sitio. Felipe VI ha recordado en su discurso a su abuelo Juan de Borbón, hijo de un rey que apoyó al dictador Primo de Rivera y él mismo, colaborador del ejército de Franco, que se levantó contra su constitución y el pueblo al que prometió defender. A algunos nos hubiera gustado, Felipe, que te hubieras acordado, por ejemplo, de las maestras de la República. España ha dejado de ser monárquica y te dijimos que no ibas a ser rey, Felipe, y no eres el rey de los demócratas de este país. Has preferido, en actitud muy borbónica, escoger un atajo y ser rey solamente de una parte. Y como no nos podemos permitir la inestabilidad que implica una jefatura del Estado sin legitimidad democrática, vamos a seguir explicando a nuestro país que el único calificativo que te conviene no es el del preparado, porque es mentira, sino el del breve. Felipe VI de Borbón, el breve. Ahí nos vemos. Esta noche, para hablar de la monarquía, tenemos una mesa, como siempre, de lujo. Orencio Osuna, de Nueva Tribuna. Buenas noches, Orencio. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Bueno, un poco triste y a su vez, pues sí, un poco también optimista al ver que tanto arraigo que tiene la monarquía se ha quedado en un esqueleto de turistas y policías. Emilio Buenas noches. Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Buenas noches, Emilio. Buenas noches. En fin, ahora hablamos. Marga Ferré, de la Ejecutiva Federal de Izquierda Unida. Marga, buenas noches. Yo ando un poco triste hoy, ¿no? Da la sensación de que han hecho un paripé muy a espaldas del pueblo, de lo que la gente quiere, profundizando todavía más esa brecha de la que hablamos mucho, ¿no? Una sensación de tristeza. En fin, Ruth Toledano, periodista, animalista y referente del periodismo serio de este país. Ruth, muchas gracias por estar esta noche aquí. Muchas gracias a ti. Yo estoy indignada. Ajá. Sigo indignada. Bueno, se llaman para 3 años. Moncho Alpuente, igualmente, periodista, hombre de luz. Ahora, sobre todo. A mí me ha faltado algo. Pues yo soy un fanático del siglo XIX y ha habido un momento en el que me parecía que entre el siglo XIX y 1940 me parecía la jornada histórica de hoy a la vista de lo que se veía. Pero le han faltado soldaditos, le han faltado caballos,
coraceros, penachos, poetas, cantando la gloria. Han hecho una cosa muy deslucida. Han querido hacer una cosa a la británica, pero minimalista. Pues anda que no hay rimas con Felipe de Borbón. Isabelo Herreros, republicano de pro y periodista igualmente. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Bien. Te veo ahí con tu escarapela republicana. Sí, bueno, pues queriendo manifestar mi indignación, ¿no?, por el estado de excepción que se ha vivido hoy en Madrid. Bueno, vamos a intentar hacer un debate de las cosas que no se hablan. Han sido unos días de demasiado almíbar y cebolla caramelizada. Creemos que ha sido como un empacho de la presentación de algo muy poco creíble y además muy repetido, ¿no? Hoy más de 30 cabeceras repiten la foto, ¿no?, de el padre y el hijo frotándose la testa, ¿no? Franco fue el que dijo aquella frase: el siglo XIX tenemos que borrarlo, no hay nada que aprender del siglo XIX. Después 40 años de dictadura y, sin darnos cuenta, otra vez un monarca. La sensación es que estamos otra vez fuera del tiempo de Europa. Emilio. Bueno, a mí me parece que lo que ha ocurrido esta mañana y tanto el discurso del príncipe es como algo congelado en el tiempo, como estabas diciendo, ¿no? No creo que haya incorporado grandes cosas a algo que se podía haber dicho hace 30 años. Si le quitamos el saludo en las otras lenguas españolas, realmente su discurso de la reconciliación en la transición, de los españoles que votaron la Constitución, que no somos muchos de los que ahora tenemos edad para votar, ni siquiera el actual rey, ¿no? Y ha hecho muchas referencias que parece que estamos detenidos en el tiempo, los mismos problemas que teníamos hace 30 años, ¿no?, que son solucionar el encaje de las distintas identidades en el Estado y luego la alusión a las víctimas del terrorismo, ¿no?, que parece una cosa muy manida, que el sábado se va a reunir con ellas, quiero decir, va a ser casi, fuera de la reunión que tiene mañana con el presidente del gobierno, su primer acto oficial, y creo que esa prioridad en su agenda está mandando ya un mensaje de que lo que viene es más de lo mismo prácticamente, ¿no? Y haber escogido el traje militar, ¿no? No es gratuito, ¿no? Es decir, que su padre fue antes, ¿no?, capitán general del ejército, antes que ser nombrado rey. Creo que el mismo 20 de noviembre o quizá el 21, después de morir Franco, lo primero que le nombran es responsable del ejército. La verdad es que les queda bien el uniforme. Y a Felipe sobre todo le queda estupendamente. Y al fin y al cabo los uniformes son únicamente para lucirlos, porque desde luego ir a la guerra con un uniforme de esos debe ser complicadísimo. Se te enganchan las condecoraciones en el correaje, en fin, es un espanto. Luego, por lo menos, yo creo que lo mejor es que no van a necesitar ni Photoshop. Les ha quedado una foto de fotocal directamente. Y esa foto es lo único que puede ofrecer la monarquía en estos momentos, es la fotogenia. Y eso lo cumplen yo creo que satisfactoriamente, sobre todo gracias a las infantes. ¿Pero tú crees realmente que da de sí en el 2014 esa imagen de Casa Real de papel cuché, sobre todo además cuando de repente no pueden invitar a una de las hijas, donde aparece, ¿no?, en el horizonte esa situación terrible de que si le pasa algo, ¿qué tenemos? Otra vez un regente, ¿no? Es decir, con una niña de 8 años, por eso, como jefe de Estado. Pues es el 19, claro. Que insistir en esto no es una casualidad. Hace unos días hemos conocido los intríngulis que hubo cuando juró la Constitución, el que hoy ha pasado a ser rey con el título de Felipe VI, y la pugna que hubo con Peces Barba, que estuvo a punto de dimitir porque no quería una ceremonia con un príncipe vestido de militar. No ha habido, que yo sepa, en el bipartidismo ninguna voz que ni siquiera lo haya planteado, que debía de asistir de civil, y la jefatura de los ejércitos se ha traspasado como el que traspasa una propiedad, sin que el Parlamento haya tenido de ello conocimiento. En el Palacio de la Zarzuela se ha traspasado el fajín de capitán general. Bueno, esto me parece algo, nadie ha dicho nada, me parece increíble. Sin oposición y enchufado. Marga y luego Orencio. Por parte, yo creo que uno de los valores republicanos más universales es la idea de la racionalidad en el gobierno, es decir, que las cosas tengan sentido, tengan cierta razón. Cuando hablas de la institución monárquica, partiendo de la base del derecho de sangre y un derecho divino, todo absurdo cabe. Es decir, que a través de un fajín rojo se pase ni más ni menos que la factura del ejército que tiene guardado en el Estado, me parece delirante, como me parece delirante que una niña de 8 años, que es una monada,
tenga que estar en las Cortes siendo la princesa. Por cierto, esa es otra, la hermana mayor del rey, ya que hablando de derecho de sangre estaba ahí, no puede ser reina por una ley que de repente parece que ha desaparecido. Bueno, en fin, el absurdo reina cuando la monarquía, una institución absurda per se, es quien gobierna. Yo creo que frente a eso, racionalidad y racionalidad republicana, sentido común, que es lo que yo creo que ha habido hoy en las calles de Madrid, que es, básicamente ha sido, yo creo, mucha naftalina que han sacado y frente a ello el pueblo sensato que ha pasado completamente de una, como has dicho tú, muy deslucido, de una fanfarria, de algo que no tiene tanto que ver con ellos. A mí me preocupa, perdón, hay dos cosas, si puedo decir, que a mí me parece importante aparte de la fanfarria o del tal, y es el discurso del monarca, ¿no? A mí me parece que no solo no ha hecho nada, sino que ha hecho dos cosas peligrosas. O sea, una de ellas, que es la que me ha preocupado, es que ha hecho una lectura del relato de la transición bastante horrible, y una de ellas es que ha hablado de la neutralidad política de la corona, que digo, esto es el copo. O sea, digo, vamos, habla de que la corona es necesaria por su neutralidad política, por una parte, y luego ha acabado con una cita de Cervantes, que yo de Cervantes me hubiera enfadado, diciendo aquello de no es más hombre uno que otro si no hace más uno que otro, ¿no? Y lo dice un monarca elegido, no elegido por nadie, ¿no? Entonces me ha parecido que es el colmo del absurdo que lleva a una situación que me parece muy triste para un pueblo que está a años luz de esas instituciones, cuya modernidad, alegría y capacidad de crear está a años luz de esta gente y que no tienen nada que ver con la imagen de Alfonso XIII y de Sisi Emperatriz que han querido dar esta mañana, ¿no? Ruth, quería comentar al hilo más allá de los detalles puramente pictóricos del hecho de que el príncipe Felipe haya sido coronado rey vestido de militar, todo lo que ha rodeado a esta ceremonia y a este proceso es de un belicismo militarista tan contrario a lo que está sucediendo en las calles desde hace 3 años precisamente, desde que, bueno, por supuesto, pero hablo desde que el movimiento 15M sacó a la mayoría de la gente a las calles, generó las mareas de los distintos sectores y de las distintas reivindicaciones que han sido mayoritariamente pacíficas, mayoritariamente pacifistas, y sin embargo en el momento en el que este hombre hoy ha pasado a ser rey, va vestido de militar. Hay un desfile militar, hemos tenido la ciudad de Madrid infestada de francotiradores, casi 200 francotiradores, ha habido una represión de la disidencia bestial, no podías exhibir una bandera republicana, no solamente eso, sino que incluso un periodista de France Press, un fotoperiodista muy conocido, le ha sido negada la credencial, Pedro Armestre, un hombre que cubre generalmente Casa Real, igual que muchos otros, que fue hace 20 días premiado por el propio rey Juan Carlos con el premio de fotoperiodismo Ortega y Gasset 2013, y a quien se le ha negado en esta ocasión la credencial para cubrir estos actos, porque también cubre acciones de Greenpeace y de algunos otros movimientos. Eso es una represión que, bueno, obviamente va vestida de militar y va vestida de policía. Vamos a ver una de estas imágenes de esta mañana. Adelante el vídeo. Vaya tranquila. Vamos. Vamos. Tenéis que respetarme. Pero mira, es un sin hacer ¿Esta es zona de seguridad? Sí, pues tenemos ahí los vehículos. ¡Viva la República! ¡Viva la República! Estoy trabajando. Me ha hecho mi curso compañero que la zona de seguridad está ahí. Imágenes de la marea, cedidas por la marea.
Dejadme preguntaros una cuestión que a menudo se esgrime. ¿Es igual la monarquía en Dinamarca o en Noruega que la monarquía en España, Orencio? Yo creo que evidentemente no. No es que sea un régimen que la jefatura del Estado sea hereditaria, porque desde luego es algo absurdo e incomprensible, ¿no?, en una sociedad democrática, pero aún así hay una gran diferencia desde mi punto de vista, que se ha evidenciado hoy mismo. Por ejemplo, el mismo discurso del rey es un discurso sumamente extraño para alguien que se supone que solamente es un símbolo de la nación. Es una intervención política. Una intervención política, ha hablado de política, ha hablado del pasado, ha hablado del futuro, etc. Su padre, pues desde luego ha sido un político que ha intervenido constantemente, como es tradición. Y un empresario. Bueno, ha intervenido en la empresa, en los negocios, en las grandes decisiones políticas de este país. Yo creo que está muy lejos de ser una monarquía simbólica, una jefatura del Estado simbólica. Lo prueba el mismo discurso, pero sobre todo prueba una cosa mucho más evidente, es la falta de legitimidad de una monarquía, que es una pura transmisión encadenada de legitimidades que viene del franquismo. Y esto es un hecho que nadie puede negar, que ya se puede inventar, como hoy oía en algunos medios, que es que en el 76 se votó el referéndum de la reforma política en plena dictadura, o que en el 77, pues perdón, en el 78 se votó una constitución libremente por parte de los ciudadanos españoles. Esto no pasa, y eso sería, por decirlo así, la clave que haría comprender toda esta oscuridad protocolaria, siniestra, esta manera de express en que se ha desencadenado todo el cambio y todas las incógnitas que suscita. Pero ¿cómo es posible todo lo que está pasando? ¿Cómo es posible que en cuestión de semanas se hagan nuevas legislaciones para mantener la inviolabilidad del rey, por ejemplo, para generar una nueva legislación que no existía ni siquiera antes? Chapuza express, muy propio de un régimen que le falta la legitimidad de los ciudadanos. Isabelo y luego Emilio. Sí, breve. No quería añadir, vamos a añadir a lo que decías, las últimas imágenes de despedida, se ha despedido de sus club de amigos, ¿no? ¿Quiénes son sus club de amigos? Los empresarios de este país, Juan Carlos de Borbón, y su último viaje de Estado pues ha sido pues con los empresarios que tienen intereses en el Golfo Pérsico, ha ido como jefe de un lobby de empresarios. Y la historia, desde luego, no tiene nada que ver. Antes citaba Juan Carlos esa pretensión de Franco de borrar el siglo XIX. Claro, que querían borrarlo. Es que no ha habido ni un solo rey que empiece y termine su mandato institucional con normalidad, desde las capitulaciones de Bayona para acá, y 3 guerras civiles en el 19 y una en el 20, que en origen también tiene algo de guerra, vamos, en fin, de pretensión de los monárquicos. Emilio. Yo creo que él ha perdido una oportunidad precisamente para haber conquistado un poco de legitimidad, por ejemplo, enfrentándose a ese defecto de origen que es la dictadura, ¿no? Porque incluso en el dossier de prensa que se repartió a los periodistas desde la Casa Real, a Franco se le denominaba el anterior jefe de Estado, que es una expresión que suena ya un poco insultante. Quiero decir que a estas alturas todavía se usan ese tipo de eufemismos para referirse a la dictadura, y por eso a mí su discurso me ha parecido totalmente continuista, ¿no? Como lo es el hecho de que en su escudo, y cualquiera puede entrar en la página de la Casa Real, pues todavía tiene el yugo y la flecha, por mucho que me cuenten que es que viene de antes de la Falange. Quiero decir, en sí mismo, el hecho de que esté ahí colocado esa simbología, pues de alguna manera está reproduciendo esa continuidad. Entonces yo creo que todo ese discurso cortesano, porque yo he estado saltando hoy de programa en programa, de este príncipe moderno que va en un Rolls Royce del año 48, que viste de militar, y llamarle moderno a eso, ¿no?, que es una cosa totalmente ajena. A mí me da la impresión de que tanto esa familia como todo lo que les ha rodeado, buena parte en ese desamanos, es como si vivieran en un mundo paralelo. O sea, yo lo veo y me parece como que están en otra galaxia. Parece que el único cambio ha sido que no ha habido una misa, ¿no? Y a saber si es que lo han querido. Pero le ha hecho una divorciada. Pero vamos a ver, ha elegido el día del Corpus, quiero decir que no es cualquier día, y le ha hecho una reverencia el rey Felipe VI a Rouco en el Palacio Real cuando se ha saludado, pero vamos, bien hecha. O sea,
quiero decir que se ha sometido a... Recuerdo una película de Buñuel, ¿no? La vida criminal de Charlo de la Cruz, una de estas, donde en una recepción de gala hay un obispo y un militar hablando, y dice el militar: es que desde luego el que no se conmueve cuando ve pasar por la calle la procesión a la Virgen, a los santos y tal, ese ni es patriota ni es nada, debería que acabar con él. Y dice el obispo: yo creo que los que no se emocionan con el símbolo de la bandera, del ejército y tal, tampoco ven, pues es un poco lo que es. Y de todas maneras son dos temas sobre los que no se puede discutir porque son irracionales. Yo, joder, cuando hablo con un creyente de los de Amachamartillo y tal, o hablo con un monárquico, creo que conocí uno una vez hace muchos años, no estoy muy seguro si era monárquico del todo, pero bueno, parecía monárquico. Sería un republicano juancarlista del PSOE. Sí, de la lealtad. Pues ya digo, yo no puedo llegar a discutir con ellos, porque es ¿cómo alguien va a defender el proceso dinástico? O sea, ¿cómo alguien puede pensar que alguien, por ser hijo de alguien, va a ser el primero de algo? Ese es un concepto que es el de, por la gracia de Dios, caudillo de España. Pues, Marga. Siguiendo tu pregunta, mi pregunta es decir, pues lo deben pensar todos los medios de comunicación. Es decir, el nivel de laudatorio y genuflexión que han utilizado todos los medios de comunicación en este país con la coronación es vergonzante. ¿Y por qué creéis que lo han es hecho, vergonzante. Marga? ¿Por qué? Esa pregunta me hago yo, es decir, ¿por qué? Porque, a ver, ya no hablo del ABC, es que La Sexta ha abierto su programa 15 minutos hablando del vestido de la reina, con unos niveles de genuflexión brutales. Y yo me pregunto por qué, también me lo pregunto por qué, porque de algunos medios lo entiendo, bueno, pero de otros... Porque respuestas hay. Quizás viendo quién ha acudido como invitado, aparte de los que tenían la obligación política e institucional de hacerlo, a esa ceremonia posterior, al cóctel este o lo que haya sido, encontremos muchas respuestas. ¿Quiénes estaban allí? Plutócratas, todos los banqueros, todos sin excepción. Los dueños de los medios de comunicación. Exactamente. Exacto. Encubiertos o sin Y encubrir. el IBEX 35, Sí, claro. etcétera. Pero me ¿Sabe llama lo- la Y los atención. Claro. empresarios madrileños, hombre, que han regalado unos carteles absolutamente cutres a los comerciantes. Hombre, yo creo que desde Ha sido brutal, ha sido desde el censura, día, o desde sea. el día 25 de mayo, ahí yo creo que ha habido llamadas a capítulo de los poderes de este país a los grandes medios de comunicación. Estoy seguro que ha habido algunas reuniones porque se les va el tinglado de las manos. Y entonces hay un cierre de filas. Pero aquí. ¿cómo es el proceso, Isabelo? Para que la gente que nos escucha nos entiende. ¿Por qué el cuestionamiento de la monarquía implicaría el desagüe del régimen del 78? Bueno, yo creo que si analizamos cómo se hace la transición y en fin, y todos los acuerdos, el paraguas es la monarquía bajo el que se hace esa transición, y son las oligarquías de este país, el ejército, la iglesia, en fin, toda una serie de poderes que, bueno, buscan algunas pequeñas variaciones, pero siguen ahí. Pero podrían igualmente a lo mejor ponerse de acuerdo para nombrar un presidente de una república afín a ellos. Por ahí yo creo que no van los tiros. La piedra de bóveda de la construcción del relato de la transición es la monarquía. Podría no serlo, pero es que lo es. A ver, orden. Sí. Moncho, Orencio y luego Emilio. Lo que más me ha sorprendido estos días, de toda la parafernalia, de toda la retórica alrededor de este cambio, fue lo que dijo el otro día el portavoz del Partido Socialista en el Senado. Yo me quedé estupefacto, que vino a decir, con otras palabras, que la auténtica lealtad republicana estaba en votar a favor de la abdicación del rey, porque el rey se lo estaba solicitando al pueblo, que era el que tenía la legitimidad para poder hacer eso. Es decir, pues es que ya con ese tipo de argumentación no se rea. Emilio. Para mí todos son síntomas de debilidad, ¿no? Todos estos francotiradores, toda esta protección mediática, lo que está escondiendo o tratando de esconder es una debilidad, ¿no? Y no solo por la monarquía, que es no solo la punta de lanza, sino que el rey es el que se lleva a todos estos empresarios a ver a sus amigos jeques, les consigue los sabes, luego se llevará la parte que le corresponde, pero hay toda ahí una connivencia, pero esa neutralidad que ha dicho Felipe VI, que representa a su institución, es totalmente falsa. Ya hemos visto ahí la policía de una monarquía neutral, cómo actúa en ciertos casos, pero yo creo que esto es como una gran cosa nostra que comparte muchísimos intereses y que si se empieza a desmoronar, no solo el poder monárquico, se ha desmoronado parte del poder económico y se le han visto las costuras a toda esa oligarquía, ¿no? Y ahora están pasando por un momento muy difícil y cuando hay un lobo
voy a decir entre comillas, que asusta, pues el rebaño se tiene que recoger y apretar fila, ¿no? Florencio. Yo creo que es que evidentemente el epicentro de las olas concéntricas que van creando constantes aterramientos, entre ellos la abdicación, está anterior, desde luego, es toda esta crisis económica, social, institucional, etcétera, ¿no?, que se está llevando por delante todo, incluso el sistema de partidos, en cierta medida, como pasó en las últimas elecciones, y ha culminado en la abdicación. Yo creo que efectivamente la reacción, a veces incomprensible, por sus formas casi zarzuelescas que está adquiriendo digamos, el apoyo a la monarquía de los monárquicos y de los republicanos o de corazón republicano, pero que defienden a marcha martillo el sistema actual, es sencillamente un mecanismo de protección, en cierto modo, porque no es época de rescatar términos políticos del anterior momento político de la transición, pero parece como que se esté formando un búnker también, un búnker que no quiere cambiar, que no se quiere modificar, que intenta resistir todos los embates de la sociedad, que quiere cambios de mucho tipo, territoriales, en el campo social, económico, etcétera, etcétera, pero que también, bueno, pues en algún momento hay sectores que creen, veremos a ver, que la monarquía legitimada por la anterior cadena de legitimidades no se puede tocar porque se derrumbaría todo el andamiaje existente. Yo creo que, fijaos, no sé cómo lo veis, en el año 75, a la muerte del caudillo, estaba claro que la continuidad y la garantía de que no se iban a pedir cuentas al antiguo régimen estaba en el rey. El rey como capitán general del ejército, en una constitución que le concedía a los militares un poder omnímodo, ¿no?, y que por tanto era un recordatorio del poder de los militares. Y el rey, recuerdo porque lo pusimos en el libro de la transición contada a nuestros padres, el general Quintana Lacazi, uno de los grandes demócratas, diciendo: paré el 23F porque me lo mandó el rey, pero oiga, que yo estuve en la División Azul, yo he sido leal a Franco y soy leal al rey porque Franco me lo pidió. Y si el rey me hubiera pedido asaltar el Congreso de Diputados, asalto el Congreso de los Diputados. Es decir, había una obediencia clarísima del ejército al rey. Hoy en día parece que eso no sería el argumento. ¿No creéis que quizá el argumento sea que si cuestionamos la figura del monarca, cuestionamos todo el edificio? Que si tenemos derecho a decidir sobre la jefatura del Estado, viene todo lo demás y por tanto se pone en cuestión todo el régimen del 78, Emilio. Yo creo que están dando síntomas de agotamiento del poder de esta oligarquía con respecto a la ciudadanía por todas partes. Yo esta mañana, cuando veía en televisión española un cartelito que decía miles de ciudadanos acuden a rendir homenaje a Felipe VI, y veía a 6 personas por cada 500 metros cuadrados, me estaba acordando del entierro de Suárez, que yo lo estaba oyendo por la radio, y cuando sale el féretro del Congreso de los Diputados, yo estaba oyendo la radio y oigo lo de miles de personas han acudido a despedirlo. Entonces pinché en internet Televisión Española 24 horas y en Cibeles no había nadie. O sea, una fila de 4 personas que igual estaban esperando a cruzar. Entonces yo creo que todo ese vacío, es el horror vacui, todo ese vacío, cuando ellos han tenido una maquinaria que ha funcionado perfectamente, la crisis del bipartidismo, todo esto les tiene que tener muy asustados. Y esta emergencia con la que han hecho esta operación, pues evidentemente tiene que ver con eso, ¿no? Con tratar de a ver si este joven de otra generación puede reconstruir de algún modo, representar lo que hemos dejado de representar. Nuestra redactora jefa, Noelia Vera, ha salido a la calle esta mañana y ha grabado los siguientes testimonios. Adelante el reportaje de Noelia. No sabemos cuánto ha costado la proclamación del nuevo rey, pero viendo el Rolls Royce en el que ha hecho su recorrido oficial por esta capital decorada con 16.000 flores y decenas de miles de banderas, suponemos que no muy barata. Todo sea porque Madrid quede bonita, porque está saliendo en las televisiones de todo el mundo. Queden silenciadas, eso sí, las manifestaciones que piden más democracia y las banderas republicanas. El caso es que hoy tenemos un nuevo rey para gusto de unos y disgusto de otros, y estas son las impresiones de la gente que hoy ha salido a la calle. ¡Viva Felipe! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¿Qué siente en este momento un día tan histórico como es el de hoy?
Es un día bonito, ¿no? Yo creo que celebramos que las cosas funcionan. Bueno, un momento histórico que tenemos suerte de presenciarlo y que ojalá signifique una época para España como la que hemos vivido hasta ahora. Nos han impuesto al hijo del que Franco impuso. Entonces nosotros estamos aquí por la República, por dar la voz al pueblo, porque haya un referéndum que todos podamos decidir lo que queremos. ¿Qué tal os ha parecido este paseillo que ha dado nuestro nuevo rey? Estupendo, nos ha encantado muchísimo, porque además no nos esperábamos que fuera de pie el rey. Muy lindo, que eso anima a la gente, también les da un poco de seguridad. Muy bonito, exaltación nacional. Recordaba, de hecho hemos puesto una foto cuando estaba la Gran Vía igual de Granada, que esto solo se pone así cuando entran las tropas nacionales o cuando viene Himmler a visitar la ciudad. Y bueno, pues es muy bonito porque la tradición es eso, la tradición es repetirse. ¿Qué le parece esta nueva persona que nos va a reinar a todos? ¿Qué le gusta? Pues sobre todo me gusta que la veo más preparada que cualquier garo político que exista en la actualidad. Estaría bueno que a estas alturas el príncipe, con el pastón que nos ha costado, fuera casi analfabeto como su padre, ¿no? Porque lo que creo que está preparado es para llevar las empresas que han hecho rico a su padre. Ahora, preparado para ser pueblo, no está. Pues hombre, de momento es una persona que desde su año de nacimiento ha sido preparada para este momento. Miles de jóvenes están preparados o más que él, sin embargo él le ponen ahí, parece ser que por un derecho de sangre que nadie entiende. Mientras no se vaya a escarceo por ahí y lo haga como el rey, bien, no, a mí me gusta. Oye, ¿y qué os parece? ¿Ya han habido detenciones? Aquí no sé. ¿Ha habido detenciones? Ah, ha habido detenciones. Algo habrán hecho. ¿Qué habrán sacado? Lo que hemos visto es que no había pobres en la ciudad. Eso quiere decir que con Felipe VI se acabó la crisis y esto va viento en popa. Claro, porque hay que ser patriotas y lo primero para ser buen patriota es que no haya pobres. Él ha dicho, entre otras cosas, que esta es una España en la que caben todos. ¿Usted está a favor de la libertad de expresión? Sí, claro que sí. ¿Y qué le parece que hayan prohibido a la gente que no piensa igual manifestarse, por ejemplo, hoy? Bueno, a veces las manifestaciones no conviene que estén unos enfrente de otros porque a lo mejor se puede producir un altercado. A lo mejor hoy es el día de otra cosa y esa cosa hay que celebrarla, ¿no? Hombre, hay un momento para cada cosa. Esto de merchandising que vamos a regalar a nuestros suscriptores, a pesar, claro, mira, tenemos un gran banderol, mira, un banderol azul. ¿Vale? Vale para todos, o sea, estos tíos han sido previsores, han dicho... Hoy estamos así, pero oye, que mañana puede ser que estemos así, ¿eh? O sea, porque ella tiene sus líos. Tiene sus cosas, es una chica... No es la persona más equilibrada del en mundo. la SER hoy han dicho que es una profesional plebeya, una profesional plebeya, no como Corina, que es una profesional... Mira que majo Lola. Vamos a dar un saludo a Un Lola. saludo a Lola, que se vayan a tomar por el culo de mi parte. Se mantienen las esperanzas, aunque hayamos tenido la posibilidad de pedir un referéndum que no, obviamente no han concedido. Bueno, yo creo que sí, que hay muchos republicanos. Nos están queriendo silenciar, no pueden. Hay muchos republicanos. Una persona arriba no es lo que cambia lo fundamental. Lo que de verdad están demandando los que no les gusta este sistema es el reparto de los impuestos con sus autonomías y con sus competencias para tener más gasto. Eso es lo que les importa. Y yo estoy de acuerdo con ello, hay que discutir eso. Ustedes en Argentina, ¿qué pasaría con un rey? Nunca tuvimos, así que ni pienso. No. Sí, allá ni pensamos en rey. Hacer una pregunta, ¿no pensáis que con toda la que nos está cayendo, que estamos todos bien fastidiados, esto es un poco como excesivo? Mucho gasto, lo que pasa que bueno, es una cosa para la historia. Excesivo, vamos, me parece excesivo. O sea, necesitamos rey, pero que se corten un poco. Que recorten. Bueno, no sé si lo necesitamos, ¿eh? Como todavía no llega la demanda, pues a ver si se animan, claro, estamos así. Que nada más quiero decir que viva el rey, viva Alfonso... ¡Uy, perdón! Felipe VI. ¡Ay, que nos confundimos! Felipe VI. Sin embargo, nos decía Ana Botella, nos invitaba a todos los ciudadanos a hacer un sano ejercicio de patriotismo y colgar banderas de España en nuestros balcones y decir ¡viva el rey! Mira, hay las banderas que han colgado ellos son las que hay. Yo me he paseado esta mañana por Madrid y el pueblo no tiene ni una bandera colgada, hay alguna porque era del fútbol. Voy a venir, se supone que no estaba legalizado, pero eso es simplemente un signo de autoritarismo. El país está retrocediendo hacia los niveles del franquismo. La Constitución se supone que dice que todos nos podemos reunir libremente y no se está viendo en la realidad eso. Se les prohibió salir a la calle, se les prohibió enseñar banderas republicanas, pero aún así muchos lo tienen claro, no tienen miedo.
Noelia Vera poniendo nerviosa a una señora que grita en pleno 2014, viva Alfonso XIII. El sabio. La vida es así. La vida es así. Bueno, hemos escuchado a alguien que decía que el rey actual, Felipe VI, desde niño lo han preparado para ser rey. Seguro que a vosotras, vuestras madres, os decía mi rey o mi reina. No sé si eso tendrá algo que ver con la preparación o no. Dejadme que os pregunte algo también, que habéis señalado antes. Siempre hay como una pátina de oscurantismo en todo lo que tiene que ver con la monarquía. Hay una parte que es normal, puesto que tú no puedes hacer mucha luz sobre que alguien por origen divino, quién fue el primer Borbón, ¿no?, que se mereció el derecho de ser rey legítimo, si no hay detrás una daga, un veneno o algún asesinato, ¿no? Pero el oscurantismo en el caso de España creo que da un paso más allá, ¿no? Y siempre hay elementos raros. En el caso de la abdicación del rey Juan Carlos, ¿tenemos información sobre qué demonios ha pasado realmente o tenemos que seguir nadando en la incertidumbre? Yo por lo menos, en la época de Fernando VII había mucha más transparencia, no tenía más que leer a Benito Pregaldós y te enteras desde lo que desayunaba el rey, con quién departía, qué negocios tenía, todo el mundo lo sabía. Igual que también existían revistas satíricas que decían cosas que hoy no podría decir la prensa. O sea, en aquella época no existía un jueves, existían los hermanos Becker haciendo los Borbones en pelotas y saliendo a la calle con unos dibujos absolutamente terribles. Luego sí que es verdad que se está retrocediendo en ese tipo de libertades y que el tipo de monarquía que tenemos ahora pues es todavía más decimonónica que la anterior, y que por lo menos los primeros datos que han dado, tanto del despliegue policial como de la prohibición de manifestaciones republicanas, todo lo que están haciendo parece que va encaminado a una restricción más fuerte de las libertades públicas y a un reforzamiento de una institución que no necesita reforzamiento, necesita que la apuntalen porque si no se va definitivamente a traste. ¿Hay algún intento de apuntalamiento en el secreto o la no explicación de la abdicación como os planteaba? Marga, ¿querías...? Sí, yo creo que sí, yo creo que hay, de lo que no ha hablado, por cierto, el nuevo monarca en el discurso, que tiene que ver con los casos de corrupción, ¿no? Es decir, como nosotros no estamos, o por lo menos yo, en ningún círculo de poder, pero sí que lo que intuyes, primero niveles de corrupción muy altos y cosas que pueden salir y muy rápidamente además. Uno de los elementos de la censura del día de hoy que ha sido patético, y han pasado dos cosas muy tristes para los que creemos en la libertad. Uno de ellos es la prohibición de manifestaciones. Una chica salió en la tele, llevaba un pin de una bandera republicana y lo han dejado pasar. La chica le decía al periodista, oiga, ¿me lo está diciendo en serio? Al policía, ¿me lo está diciendo en serio? O sea, es increíble, ¿no? Yo creo que eso nos hace que hoy sea un día doblemente triste. Y la otra, el tema de la censura, es decir, faltaba un miembro de la familia real que tiene que ver con casos de corrupción, que tiene que ver también con el monarca, es decir, eso está también cada vez más claro, y tiene que ver también, yo creo, con un sistema que todas las elecciones del 25M, que ya lo hemos visto, necesita un lavado de cara como sea, ¿no? ¿Tú crees que el caso Noos... Sí, la tiene... de Urdangarín y la infanta, ¿tiene el monarca también algo que ver? Sí, absolutamente. ¿Por qué? Absolutamente segura. Porque las implicaciones del caso tocan ya a la jefatura del Estado. Uno de los elementos que yo creo más interesantes del caso Noos, que además entra ahora en una segunda fase, lo sé porque Izquierda Unida está personada en la causa, es que está enfadando cada vez a más gente que empieza a hablar, ¿no? Y uno de los que empieza a hablar es Urdangarín, que es quien dice, cuando estaba en el despacho con el rey, diciéndole, yo hago lo que veo que otros hacen, que fue una de las grandes discusiones que tenía, ¿no? Ese puede ser uno de los elementos. Ese puede ser uno de los elementos, pero en cualquier caso me da igual. A mí lo que me fastidia es el nivel de pleitesía de la prensa, no me canso de decirlo. El tema de la censura que ha habido hoy en los medios de comunicación me tiene terriblemente preocupada. Creo que la palabra, la ha dicho Moncho, es han apuntalado lo inapuntalable, ¿no? La apuntalada del régimen. Yo creo que eso es lo que han hecho hoy, la ¿no? portada del jueves de hace un par de semanas. Orencio, y después Isabel y después Emilio. Y Ruth. Efectivamente, yo creo que hay razones que en estos momentos no conocemos, eso lo he dicho desde el primer día y lo sigo pensando, puesto que ha existido una, digamos, una ofensiva previa por parte sobre todo de la cúpula empresarial oligárquica de este país, por ejemplo, limpiando la prensa con cambios en los medios de comunicación más importantes. Por otra parte, el caso Noos, yo creo que forma parte de toda la gran... Esto es como una pieza más de una estructura que parte, desde luego, de la Casa Real. Es que vuelvo a insistir en lo que decía el otro día en La Tuerca, es que el New York Times afirma
que el rey tiene una fortuna en estos momentos en cuentas fuera de España, naturalmente, de más de 2.300 millones de dólares. Yo no sé dónde se han sacado esa cifra, pero eso dice. Y realmente podemos pensar y llegar a conclusiones que esto es como sacar las cerezas, es decir, el caso no está encadenado todo. El caso no se lo inventó un Dargarín, sino los asesores jurídicos de la Casa Real. Y esto es un hecho. Ahora bien, ¿esa es la única causa? Con toda seguridad no. La gran causa es la erosión brutal que estaban detectándose. Y desde luego existe, no digo una relación causa-efecto con las elecciones, desde luego, pero las elecciones era un punto más que denotaba esta realidad en un deterioro súper acelerado del prestigio de la monarquía, de la corona, y probablemente podría desencadenar, lógicamente, un mayor deterioro del conjunto del establishment, ¿no? Emilio y después Isabelo, o Isabelo y después Emilio. Isabelo, Ruth y Emilio entonces, venga. Yo creo que no se quería marchar Juan Carlos I, no quería abdicar de ninguna de las maneras, no porque lo hubiera dicho, sino yo tengo esa percepción de que no quería irse, y se marcha por una situación que yo creo que le ponen delante, donde la ciudadanía percibe que hay un sistema corrupto, donde reina la impunidad, donde los banqueros, las oligarquías financieras pues se están yendo de rositas, con unas pensiones multimillonarias, con indemnizaciones, etcétera, y aquí nadie la paga, y en ese sistema corrupto, una situación social dramática, la que se está viviendo, y los resultados efectivamente del 25 de mayo, donde los partidos que sustentan a la monarquía pues se han hundido de manera clara. Entonces yo creo que abdica en un acto de soberbia borbónica, donde le han planteado cómo están las cosas y le han, supongo, su círculo le ha dicho, oiga, para salvar la monarquía tiene que marcharse, porque además el caso Noos, a mí me gusta mucho citar algunos casos de historia, aunque no tiene nada que ver, son distintas las situaciones, pero está siendo el caso Noos el expediente Picasso para Alfonso XIII. Tuvo que marcharse porque apuntaban las responsabilidades de toda la corrupción que había significado la guerra de Marruecos, apuntaban a Alfonso XIII, a la jefatura del Estado y sus juegos con los militares corruptos. Entonces, el caso Noos, por cierto, aprovecho para decir, tributar una suerte de reconocimiento y homenaje al juez Castro, que es una persona dignísima y con un respeto tremendo, ha esperado los tiempos, y que pasen las elecciones, que pase todo esto, y en su momento dictará un auto de procesamiento. Por cierto, la Constitución dice, y los impresos judiciales, que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey. Es decir, en nombre del rey, dentro de unos días, seguramente Cristina de Borbón será procesada. Yeah. Antes de darte la palabra, Ruth y Emilio, el argumento principal de los defensores del sistema es que hemos tenido la etapa más larga de paz de nuestro país y por tanto de alguna manera, y eso sí que es cierto, una parte importante de la ciudadanía quiere decidir, pero hacia atrás se siente satisfecha con el papel hecho por el monarca, y por tanto hay que asumir que una parte importante de la ciudadanía considera que ha transcurrido su biografía al lado del rey Juan Carlos y entiende que ha sido una etapa de prosperidad y paz para España. Ruth. Bueno, al respecto me remito a cómo están las cosas en la actualidad. La paz social no es tal. Ahora mismo estamos viviendo una gran crisis de modelo, una gran crisis económica y una gran crisis ética. En cualquier caso, yo lo que creo es que después de 40 años de dictadura había llegado el momento de, con la componenda que fuera, hacer una transición y dar una vuelta a la historia. Creo que casi 40 años después, es paradójico, es curioso, pero es así, han pasado 40 años casi, ha llegado el momento, y me parece una falta de respeto absoluto
a la democracia y a la madurez democrática que no se haya hecho la consulta popular, que es algo de lo que no estamos hablando en este momento, pero que en el fondo es para mí lo más grave de todo lo que ha sucedido, que no se haya hecho la consulta popular ahora. Sí, después de 40 años de paz y prosperidad, no se le puede preguntar a todo ese pueblo preparado, porque preparado no estará solo Felipe, estaremos todos después de 40 años de tanta paz y prosperidad, cuál es el modelo de Estado, cuáles los derroteros históricos que quiere una ciudadanía. Es que tienen miedo. Él antes Emilio hablaba de debilidad, yo también creo eso, creo que tienen miedo a haber hecho una consulta por todo lo que está sucediendo desde hace, 3 años más o menos, pero lo que han sucedido en las elecciones, que algún día quizá podamos saber si algo barruntaban. La inanidad del discurso de Felipe no significa más que es que verdaderamente no tenía nada que decir, porque no hay nada que decir sobre ese modelo. Ha dicho cosas, ha dicho cosas. Bueno, esta mañana le he entendido que ha planteado la necesidad de una gran coalición en nuestro país. Lo he entendido así, En España se hace un gran acuerdo, no sé qué. Me ha parecido que estaba pidiendo una gran coalición en España. Bueno, ese es el que tenemos. ¿No es el que tenemos? Emilio. Pues es difícil. Yo, con respecto al momento en que ha abdicado el rey, evidentemente habría que meterse ahí en sus intereses, pero sí desde aquel anuncio de la cacería del elefante, que yo lo pongo muy entre comillas, porque no he visto ninguna prueba de que estuviera cazando elefantes, quiero decir, me han contado lo que han querido. Yo sí sé que estaba participando en actos de la venta del ave a la Meca y que unos días antes había celebrado el archivo de una causa contra un príncipe saudí, que salió en la prensa, y me han contado lo que me han querido contar, pero desde ese momento sí hay una serie de gente muy monárquica que empieza a disparar contra él, que es, por ejemplo, Zarzalejos, ¿no? Que es el que realmente, después de lo del elefante, destapa un montón de cosas que empiezan a hacerle daño. Dentro de la dinámica de la monarquía, tampoco le puede dejar a su hijo una monarquía que está por los suelos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí han intervenido varios factores, pero para mí ha sido muy importante el resultado de las últimas elecciones. Ya se comentó hace unos meses que el PP y el PSOE estaban trabajando en la posibilidad de un cambio constitucional que incluyera al ex-rey dentro de ese mecanismo de impunidad del que disfrutan, ¿no? Y la posibilidad de un cambio de una mayoría política, realmente yo creo que es el detonante de eso, porque es lo que podría impedir que el rey se blindara. Incluso si lo vemos con respecto al caso Nos, yo vería más lógico que el rey se hubiera llevado la sentencia del caso Nos pegada a su chaqueta y que le dejara al hijo sin tener que vivir eso en el inicio de su cargo como rey, ¿no? Pero tal ha debido ser el susto, digamos, de que no se podía producir ese blindaje que pues ha tenido que soltar los mandos de la monarquía y hacer ese tránsito así de rápido. Hay que tener en cuenta, tenemos unas elecciones dentro de 10 meses, no van a hacer este cambio preelectoralmente, y todo este discurso del cambio de la Constitución, pues resulta que además nos van a hacer una especie de atajo por el cual le van a construir una impunidad ad hoc a Juan Carlos de Borbón, ¿no? Sin hacer un cambio constitucional. O sea, le van a hacer un sastre político, le va a medir sus necesidades y le va a encajar pues algo que pueda impedir. Bueno, yo he visto correos en el caso Nos referidos a Juan Carlos de Borbón que le deberían incluir en ese sumario, ¿no? Directamente. Y otra cosa que es muy importante, y es el caso de este juez Castro, ¿no? ¿Cuántas cosas habrán pasado que nunca nadie se ha atrevido a levantar una mano y decir, aquí veo algo irregular con respecto a la Casa Real? Yo creo que eso también es un síntoma de fortaleza, ¿no? De una sociedad civil y de que hay gente que quiere una independencia judicial y que está harta de ver todo el mamoneo, voy a decirlo así, que hay entre la clase política y la del Poder Judicial. ¿Moncho? Bueno, yo creo que hay una cosa que trayéndome un poco a unos años atrás. Los Borbones cuando volvió Juan Carlos, volvieron sin un duro. En el exilio no habían tenido un duro y hubo que la gente, los monárquicos se advirtieron seriamente, chicos, o hacéis negocios como podáis, o cualquier día estos españoles os vuelven a dar la patada como han hecho cada 2 por 3 y os vais a volver a ir con una mano delante y otra detrás al exilio. Bueno, no es que se lo tuvieran que decir, supongo que ya sabían algo del tema, pero antes se dedicaron a ello. Hay que recordar, conté el otro día los negocios de Prado, Colón,
de Carvajal con la familia real, que evidentemente siempre tienen un chivo expiatorio, fue sacrificado Prado Colón de Carvajal, porque no se podía sacrificar más arriba. El príncipe Chocotúa era un traficante de armas y de otras cosas, y que iba con el rey en el yate. Una empresa japonesa, la Mitsubishi, o los tratos con Simeón de Bulgaria, que también se dedicaba al tráfico de armas. Luego, evidentemente, las malas compañías del rey ya eran súper conocidas, y se supone que no era porque le cayera especialmente bien Chocotúa, sino que supongo que tendrían algún negocio juntos y había que llevarlo, o sus amistades precisamente con los mayores sátrapas del mundo. O sea, estar hablando, llamándole primo y dándole codazos, palmadas en el hombro a un hijo de puta que está lapidando mujeres como loco a la vuelta de la esquina, o financiando el yihadismo, o etcétera. O sea que realmente, visto desde el punto de vista que no cuentan los medios de comunicación, pero con datos absolutamente objetivos, el reinado de Juan Carlos I ha sido deleznable, y espero que la continuación de él va a ser igual. Lo que pasa es que imagino que lo taparán mejor, y que a lo mejor ya no hace falta hacer negocios tan sucios. Pero Moncho, ha coincidido, como decía, con un periodo de paz y de prosperidad. Pero coño, de paz, porque ¿con quién nos íbamos a pelear? Y por tanto, bueno, pero en cualquier caso, el argumento es que pues antes teníamos dictadura, después hubo una guerra, y el argumentario es la monarquía le ha sentado bien a España. Pero fíjate, eso parte de dos miedos. Uno, que lo antitético a la paz es una guerra civil, que o sea, oiga, pues no hay guerra civil, vale, de acuerdo, pero no necesariamente un valor, y también hubo paz durante 25 años de paz y prosperidad en España, que Franco celebró en un referéndum que votó, según Franco, el 90% de la población para legitimar su régimen. Pero es cierto lo que dice Juan Carlos, yo creo que hay una percepción, y que además hay que ser justos y ser reales, de que la transición significó un cambio mejor para este país, sin ningún nuevo significado, para lo que era comparativamente con antes, y significó además un proyecto común, que yo creo que el problema es que hay una percepción popular de que ese proyecto se ha acabado. Es decir, ellos lo quieren seguir apuntalando, y hay un pueblo detrás que lleva años. Te decía antes del 15M, no por nada, sino por el tema del pacifismo, este país empieza a levantarse con el no a la guerra de Irak, ¿no? Es decir, de manera masiva. Yo decía, hay un pueblo que sale a las calles hoy a saludar al nuevo monarca porque sabe y quiere un futuro diferente, distinto al que han construido el IBEX 35 y quienes han apuntalado el proceso de la transición. Vamos a ver qué han preparado nuestros compañeros de Revuelta en el Frenopático para hoy jueves. Adelante, Revuelta. Su Majestad se fue de putas. La Asamblea de Majaras, se ha reunido la Asamblea de Majaras, ha decidido mañana sol y buen tiempo. Ven a jugar con nosotras. Ven a jugar con nosotras, Dani. Para siempre. 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 También la Confederación Empresarial de Madrid y la Cámara de Comercio inician hoy el reparto de 50.000 fotografías de don Felipe y doña Leticia, para que sean expuestas en comercios y asociaciones. Todos con nuestro rey. Estamos muy orgullosos, los empresarios, de recibir a Felipe VI como nuestro próximo jefe de Estado y como nuestro próximo rey. Eso, hablando, a mí me retrotraía un poco al siglo pasado, es decir, esa solemnidad un poco barroca, un poco forzada, pero muy monárquica, y ahora este colorido de la calle, con el pueblo al fondo, a mí me parecen escenas imborrables para la memoria. Digo que habría que decir que es la proclamación de los representantes y ahora de los representados. Efectivamente. Su Majestad se fue de putas. La Asamblea de Majaras, se ha reunido la Asamblea de Majaras. Antes los reyes iban a caballo, este va de pie, y hay gente que se emociona. Habías pedido la palabra, Isabel, que querías apuntar algo y después silencio. Sí, breve sobre estos años de reinado de Juan Carlos I. Bueno, yo creo que no es hacer justicia al darle un papel
en fin, ni de gran demócrata, ni del gran hacedor ni de la transición, ni de estos años de paz. Yo creo que ha habido un papel protagonista en los años previos a la muerte de Franco y en los años de la transición, de movilizaciones populares. Yo creo que el pueblo español se ganó a pulso derechos sociales y libertades. Luego hubo una serie de renuncias, ya lo conocemos, al hilo de la Constitución, y esa Constitución al día de hoy pues es papel mojado porque se han ido pisoteando, conculcando todo tipo de derechos y ahora de libertades, que estamos en una situación peligrosa. ¿Florencio? Sí, y es que en realidad el proceso es que se ha roto una serie, esto dice, se ha roto, no se ha habido el periodo más grande de 38 años de paz. Si bien, de acuerdo, bueno, de paz, ha habido muchos muertos también, ha habido muchos muertos, en la transición hubo más de 200 muertos, después ha habido mucha violencia, pero bueno, dejando la violencia, el problema no es tanto eso, es que se han roto los consensos políticos que permitieron que existiese un régimen durante 38 años, porque las libertades se han ido recortando, los derechos sociales conquistados han sido paulatinamente deteriorados, no se ha recuperado la dignidad de las víctimas del franquismo. Claro que pensábamos muchos que había una reconciliación, pero no ha habido ninguna reconciliación en muchas cuestiones. Lo que se ha deteriorado, por tanto, son las bases políticas, sociales, económicas, que han sostenido por lo menos, quizás hasta hace 7, 8 años, el régimen. Porque si no, no se hubiese entendido, si no hubiese existido esos consensos, no se hubiese existido, no hubiese, bueno, ser comprensible que se sostuviesen pues sobre la base de un aumento tremendo del PIB, de un desarrollo económico tremendo, de la población activa, de la conquista de ciertos derechos sociales, etcétera, etcétera. El problema es que eso ha saltado por los aires en muchos sitios y ya pues las rupturas son cada día más evidentes y sin que se produzca un nuevo proceso constituyente, esto no va a mantenerse mucho más tiempo. Una pregunta que me hago también, no sé si la habéis hecho vosotros, la ausencia de los mandatarios extranjeros. O sea, yo digo grandes ausencias de gente en la calle y de mandatarios extranjeros, que quizá tiene que ver con lo que ha hecho Poncho antes. ¿A quién vas a invitar? A tus amigos y cómo los presentas, ¿no? O sea, monarquías saudíes, ¿cómo las presentamos? No lo sé, quizás sea por eso, pero me ha llamado mucho la atención. Y no sé por qué, no se ha invitado a nadie. Otra cosa que hablábamos antes, estoy pensando por un lado los últimos viajes que ha hecho, ¿no? Que son a países donde hay buenos negocios, y otro detalle, que estamos hablando ahora de los mandatarios, la historia que hubo con el dictador guineano, invitado por el rey, pero que luego la Casa Real dijo que no tiene nada que ver, cómo le presentaron en el Instituto Cervantes, ¿no? Y Guinea es otro de los puntos oscuros de la historia reciente de España, donde pues ahí debe haber un agujero económico, uno de los países que debería tener una renta per cápita pues ahora mismo casi superior a la nuestra, y que en cambio pues tiene uno de los grandes índices de pobreza, ¿no? Entonces yo creo que él ha hecho como, no sé si cerrando, pero ha hecho una gira igual por sus, bueno, dejando cositas, o no sabemos tampoco quién suele viajar con él, ¿no? Cuando dicen empresarios, no vemos la lista de quienes van en un avión con él, ¿no? En Guinea tienen un militar español al frente del gobierno, porque Obián estudió en la Academia de Zaragoza, donde salió el último de su promoción, por cierto. Dejadme que os haga una pregunta. Parece evidente que si el rey Juan Carlos necesitó un 23F para legitimarse políticamente, Felipe VI va a necesitar algo, ¿no? Nace su reinado golpeado, ¿no? Entonces, pero no parece muy creíble un 23F en el siglo XXI. El Partido Socialista, y esto, Orencio, tú lo conoces porque lo has seguido, has entrevistado a dirigentes del Partido Socialista, están intentando construir una suerte de 23F constitucional, es decir, intentar un cambio mínimo que no abra la posibilidad realmente de un proceso constituyente, pero que sirva para hacer algunos pequeños cambios y que sirva también para presentar a Felipe VI como el que ha arreglado el problema, sobre todo territorial español. Sí, ese es el tema, hoy se denomina la reforma, una reforma blanda, una reforma que tiene que acometer algunos problemas de cierta seriedad,
como es, por ejemplo, pues claro, la reorganización territorial. Hay una píldora imposible de digerir con un maquillaje rosa, por decirlo así, poniendo a las niñas guapas, poniendo a unos reyes modernos y preparados. Es el tema de Cataluña. Ese tema es indigerible si no hay verdaderos procesos de cambio. En ese sentido, hombre, lo que se está abriendo paso es cómo se genera una coalición mayoritaria, no digo una coalición de gobierno, una coalición política, institucional, social, etcétera, que permita esos cambios conteniéndolos, pues claro, en una delimitación también. Lo que pasa es que la derecha española, primero, es ultramontana, segundo, hay sectores ultras que van a estar con el hacha esperando a que se muevan los sectores moderados y se constituya ese centro derecha, centro izquierda, entre sectores del PP y sectores del PSOE. Eso va a ser el problema, mientras la sociedad pide otros cambios mucho más potentes y en Cataluña, el País Vasco y demás no va a poder haber el típico juego que hubo en la época previa a la República, en la que rápidamente se saltaban los nacionalistas catalanes a la dictadura de Primo de Rivera o a donde fuere, ¿no? Pero fijaos una cosa, cambios constitucionales de este calado implican necesariamente después referéndum, es decir, que no pueden hacerse cosméticas como el artículo 135. Claro, si se pone en marcha un proceso de este calado, o bien se va a una gran coalición, donde el Partido Socialista y el Partido Popular pacten, ¿no?, la mayoría necesaria para aperturar esto, o la cosa no va a funcionar, ¿no? Y por otro lado va a haber una tensión ciudadana para exigir algo que no hemos tenido nunca en nuestro país y que es uno de los fraudes terribles. Aquí nunca ha habido una asamblea constituyente. Es decir, explicamos en la universidad que una constitución se hace convocando a una asamblea constituyente. Aquí lo que hubo fue unas elecciones y de las elecciones salieron 7 padres de la Constitución, por cierto. Uno de ellos ahora, que es como el escarnio, uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca, es el abogado de la infanta Cristina, lo cual es una señal de el deterioro absoluto de este jodido país, ¿no? O sea, perdonad, pero es que es como muy indignante. O sea, tengo que tragarme a Miguel Roca como uno de los padres de la Constitución y el tipo está haciendo de baluarte frente a una señora que ha utilizado el nombre de la jefatura del Estado para robar dinero. No puede ser, ¿no? Es como un escarnio, ¿no? Y por tanto, ya digo, va a haber una tensión entre una ciudadanía pidiendo una asamblea constituyente real y luego estos residuos del régimen del 78 que van a intentar de alguna manera hacer gatopardismo para utilizar algunos cambios que, como bien dices tú, Orencio, son necesarios porque si no Cataluña no va a aceptarlo, pero que les obligan siempre a seguir enredando, ¿no?, y a impedir un paso limpio al siglo XXI de nuestro país. En fin, perdón por el calentamiento, pero... Para que te pongas más contento, hay que recordar que dentro de poco vienen unas elecciones municipales y que en ciertas elecciones municipales, que eso por un tiempo fue lo que terminaron con la monarquía. Nos gusta echar a los Borbones a través de las municipales. Es un vicio que tenemos y tal, pero es así. Vamos a escuchar a un infiltrado por los subterráneos de Madrid, el único personaje capaz de reptar y volar en la estratosfera, el único personaje capaz de mimetizarse entre policías y ser un radical hooligan entre cobardes y antisistema. Vamos a ver qué nos ha preparado Facu. Adelante, vídeo. Estamos viendo que el dispositivo policial es bastante fuerte, no estamos acreditados como no podía ser de otra manera y lo que vamos a intentar es que nadie se dé cuenta de que somos un medio no acreditado en esta coronación e intentaremos hacer nuestro trabajo con el mayor disimulo posible. Como veis, voy con una vestimenta bastante discreta. Bueno, hemos localizado un caballero que tiene en su posesión ni una ni dos, sino 3 banderas de España. ¿Dónde puedo conseguir una? Me haría muchísima ilusión tener una. Había señoras que... Porque usted no me regalaría una. Sí, una ¿Sí? sí. Claro. Una sí. Muchísimas gracias, caballero. Primer reto de la mañana conseguido. Ya tenemos una bandera de España. 10 puntos para Facu. No me diga que trae usted la Constitución Republicana. Trae, sí señor, un valiente que nos trae aquí
la Constitución. Derecho, ¿no? ¡Agiten las banderas! ¡Agiten las banderas españolas con más fuerza! ¡Viva! ¡Viva el rey! Por aquí los caballicos, qué bonitos los caballicos. Ahí está. Ha aprendido el saludo de su padre. Ha aprendido el saludo de su padre. ¡Guapo! ¡Qué emoción! Pasa por delante de nuestra posición en este momento el ya coronado rey Felipe VI. ¡Felipe, guapo! ¡Felipe! ¡Yo también te he votado, Felipe! Esto es un poco locura. La gente se va a buscar el coche del rey. Vamos a ver si lo conseguimos. ¡Agiten esas banderas, españoles! Esto la verdad es que no sé si estamos en 2014 o en 1612. Sabemos que Felipe es votante de Podemos. Vamos a ver si conseguimos un saludo para Pablo Iglesias. No he corrido tanto en mi vida, señores, esto lo hago por ustedes. Bueno, los que me conocen saben que no estoy acostumbrado a correr, pero si lo he hecho ha sido por el bien de este país. Caballero, ¿cómo ha vivido usted el paso del rey por aquí? Bien. ¿Bien? ¿Le gusta nuestro nuevo rey? Sí. Mañana será republicana. Hola. ¿Qué opinan ustedes de que haya republicanos infiltrados itinerantes por aquí? Cada uno tiene sus ideas. Hay que respetarlas, las de todos. ¿Sí? Sí. Le veo seguro, le veo honesto. Están discutiendo, vamos a ver, no discutan por favor, es un día de concordia, es un día de consenso, también de consenso familiar. ¿Cómo habéis vivido el paso de... Uy, que me estoy muriendo. ¿Cómo habéis vivido el paso del rey por aquí? Muy bonito, un momento histórico muy importante por su papel moderador, que todavía hace falta en España la monarquía por el papel que está desempeñando igual que su padre. ¿Considera que todavía hace falta? Todavía hace falta, por lo menos hasta que pasen 2 o 3 generaciones más. 2 o 3 generaciones más. Por lo menos dos. En estos momentos baja por la Gran Vía de Madrid la Marina, supongo, no, la Armada, perdón. No tengo mucha idea de este tipo de cosas, pero a mí me da la sensación de que yo ahora mismo podría ponerle banda sonora a esta imagen y sería algo así como In the Navy. Qué manera más solemne de llevar una bandera y con ese paso casi militar. Podría caminar así todo el día este caballero. Fíjense, la indumentaria clásica del español patriota. Veo que están haciendo acopio de banderitas. ¿Cómo se nota que son gratis? Bueno, es que las dan en tantos sitios que tampoco las vas a despreciar. ¿Ustedes no creen que es hora de que la gente pueda decidir cuál es su modelo de Estado preferido? Eso ya está elegido. Ya elegimos al presidente del gobierno y yo creo que ya es suficiente. ¿Cómo les cambia la cara cuando les empiezas a preguntar por referéndums, cosas relacionadas con la democracia? No le puedo preguntar, a los españoles tampoco les dejan responder, fíjese. Bueno, espera, estamos con los compañeros de Mongolia y nos estamos encontrando con esta situación. Enfócame allá porque esto es maravillosa. Con el vinate, además, en la mano. Mira, rirras. ¡Viva! Claro, es que ¡Sois lo mejor! Esto se entiende mucho mejor bajo los efectos del alcohol. Que alguien la pare. Me ha encantado ver al príncipe porque ya tengo para pajas para un mes. Además hay el príncipe que estaba ahí, se ha hecho un Kennedy, ¿sabes? Ahí. Disculpe, señora, hemos observado el detalle de que su bandera está más desgastada que el resto. Usted la usa más. Bueno, no es que la use más, o a lo mejor en el momento que se ha usado se ha estropiciado, pero vamos, creo que tiene el mismo valor que las demás. Porque estoy entre que o está muy usada o está muy antigua. ¿Usted qué opina? Pues no sé, yo creo que como tiene valor, para los que la están mirando, creo que es la bandera española, como para mí, o sea que eso es lo que importa. Estamos viendo una imagen curiosa en la Gran Vía de Madrid, y es que la gente se está llevando las banderas de las vallas. Señora, usted está colaborando, imagino, con el Ayuntamiento de Madrid, y se está llevando una bandera de una valla. Sí. Directamente. Delante de un agente de la Policía Municipal, no sé. Vamos a echarle una mano, vamos a ayudar. Le he hecho entrega a una ciudadana, ayudando al Ayuntamiento de Madrid a limpiar las vallas. Esto, señores y señores, esto es España. Facu. No estropicies la tuerca, que es un programa serio. Y por mucho menos de lo que has hecho tú esta mañana en Madrid, la cabeza de Ned Stark colgó en Juego de Tronos durante varios capítulos. En fin, Marga, tenemos que marcharnos.
ausencia más para ponerse encima de la mesa que me llama la atención. ¿Dónde están los intelectuales? ¿Dónde está el mundo de la cultura dentro de este maratón monárquico? Es una pregunta que dejo ahí. Es decir, es que creo que han sacado a David Bisbal como ejemplo de la cultura. Eso, vamos, ¿no? Esta mañana 5 toreros, cultura. Rouco. Bisbal estaba. La verdad es que hubiera sido, de alguna manera, metafóricamente, que estuviera La Roja esta mañana. Sí. Bueno, Juan Carlos, el último baño de multitudes que se dio Juan Carlos se lo dio en la Plaza de Toros de Las Ventas, en su línea de gusto por el maltrato a los animales y por la tortura y el asesinato de animales. Él se dio ese baño de multitudes ahí, que probablemente era el único sitio donde se lo podían dar. Ese gran aplauso que recibió en la Plaza de Toros de Las Ventas Juan Carlos. En fin. Pues hay una cuestión, yo creo que en todo esto, lo que señalabas antes, de tiempo político. O sea, estamos abocados ya prácticamente a unas elecciones municipales. Entonces, el tiempo para esa reforma express que quieren acometer de la Constitución va a ser un poco complicado, lo van a tener un poco complicado, y desde este momento, desde este momento no, venimos ya desde hace tiempo pidiéndolo los republicanos. O sea, vamos a seguir en la campaña hasta conseguir un referéndum. Monarquía-república. Bueno, en cualquier lado, en cualquier caso, y sin ponernos de lado respecto de lo que de fondo, ¿no?, hemos tratado, la democracia española no está hoy más consolidada que ayer, no es cierto, ¿no? Yo creo que hay muchos españoles que plantean que siga habiendo muchos flecos. Creo que no es bueno para nuestro país toda la rumorología acerca de las razones de la abdicación, donde hay algunas que siempre bordean lo penal, ¿no? Es decir, cuestiones incluso de paternidades, donde alguien ha planteado que si hubiera, ¿no?, una paternidad reconocida a alguien que fuera mayor que el príncipe Felipe, ¿qué ocurría, ¿no? ¿Con qué tesitura nos encontramos, ¿no? ¿Qué ocurriría igualmente con lo que se ha planteado de la infanta, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre otra vez en España pensar en términos de regencias? Son demasiadas cosas que creo que no nos merecemos en este país. Son temas para tratar en profundidad y desgraciadamente los medios de comunicación se han convertido en estos días en una prensa del corazón que han intentado ensordecernos con la inevitabilidad de un reinado feliz, ¿no? Creo que eso no ayuda a la democracia. La democracia funciona cuando no tiene miedo y cuando enfrenta también sus contradicciones, cuando es menester sin ningún tipo de miedo. Y no tiene sentido, como bien decía Moncho, que el tratamiento de la monarquía fuera mucho más libre y avanzado en el siglo XIX que en el siglo XXI. Y que esto no vaya más para atrás es algo que corresponde estrictamente a una ciudadanía que se sienta soberana. No tardemos. Como todos los jueves nos despedimos con la tuerca rap, hoy con hermanos de Colombia, con los hijos de los días. Hasta la semana que viene, aquí en La Tuerca, ya saben, la única tertulia, sin miedo y con mucha memoria. Buenas noches. Desde Colombia, para La Tuerca, los hijos de los días. Yeah. Mi lucha es una sola, a pesar del tiempo, el segundero y de las horas. Verás a esos tres tipos capaces de romper los márgenes. Ven, no te sientas rehén en este vaivén de simples marionetas con poder. Es el amor de patria lo que impulsa esta magia, contagia a las personas de conciencias que hoy engañan. Puras patrañas, al ver desigualdad, una guerra interminable con índices de maldad. La cruda realidad de un país sin memoria, que mudece, que ciega, pero no entiende que es sorda. Ahora es tiempo de quitarles la corona a falsos dirigentes que su lazo se empeora. Un saludo para La Tuerca, desde la capital,
Bogotá, Colombia. Reyes con ínfulas de dioses violan leyes. Expresidentes colombianos que se creen reyes. Marionetas en campaña por las esquinas. Merecen la corona sí, pero de espina. La lucha no termina por la tercera compás. Que la burbuja estalle, que las clases se rompan. Se acabe de inmediato esa monarquía absurda. Latinoamérica patea sí, pero con la zurda. Hoy mi mensaje es único, público. Ser latinoamericano es saber que eres único. Es sentir la tradición en la sangre que ha sido testigo de masacre. Este vasto continente que posee raza poliétnica que rompe la estética. Es el orgullo de ser libre creador, inventor inteligente con talento. Cercano y distante al mismo tiempo. Compromiso de amor y de respeto. Ingeniosos, valerosos. Hacemos mucho con muy poco. Escuchar de dictaduras y pasar por alguna, por si nos queda alguna duda. Es un sentimiento, las manos y el alma reventada del esfuerzo. Los hijos de los días es mi pensamiento. Leyes con ínfulas de dioses violan leyes. Expresidentes colombianos que se creen reyes. Marionetas en campaña por las esquinas. Merecen la corona sí, pero de espina. La lucha no termina por la tercera compás. Que la burbuja estalle, que las clases se rompan. Se acabe de inmediato esa monarquía absurda. Latinoamérica patea sí, pero con la zurda. Hijos de la tierra, de la historia, de la lucha indetenible hasta la victoria. De un continente que ya se vale por sí mismo y le muestra el dedo corazón al paternalismo del colonizador. Estética de la violencia en todo su esplendor. Por amor nos armamos de valor. Peleamos sin descanso por un mundo mejor. Aquí la izquierda baila y goza. Reír para no llorar ante lo dolorosa que ha resultado la guerra entre bandos sin rostro. Siempre paga el campesino, el proletario, el otro. Nada nuevo entre la tierra y el sol. Intervención. Pacific Rubiales no es el jugador 12 de la selección. Queremos chicha, queremos maíz y a las multinacionales fuera del país. Despertamos para no volver a dormir. Leyes con ínfulas de dioses violan leyes. Expresidentes colombianos que se creen reyes. Marionetas en campaña por las esquinas. Merecen la corona sí, pero de espina. La lucha no termina por la tercera compás. Que la burbuja estalle, que las clases se rompan. Que se acabe de inmediato esa monarquía absurda. Latinoamérica patea sí, pero con la zurda. Un saludo a todos esos que dicen que el rey puso freno al fascismo y que el presidente Santos es castrochavista. No se sabe qué es más grande, si su cinismo o su ignorancia. Ahí queda. Oh. Yeah. Los hijos de los días.